Buenos días, mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Las letras de la diversidad étnica en Colombia. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Esta actividad está siendo grabada. Por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitrión de este evento Alfredo Olaya. Alfredo es coordinador del Grupo de Fortalecimiento de la Gestión Institucional del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bienvenido, Alfredo, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy tenemos un nuevo espacio en términos de poder resaltar la educación intercultural, los procesos educativos, también como lo hemos venido haciendo en los últimos espacios, digamos, que hemos tenido sobre estos temas. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es la profesora y poeta Mari Grueso. Mari es poeta y escritora, es licenciada en Español y Literatura, es especialista en lúdica y recreación para el desarrollo social y cultural, y es especialista en enseñanza de la literatura. También Mari, por supuesto, es una gestora cultural y es fundadora de la Red Global de Lectura y Escritura para el Acercamiento de las Culturas, OEPAS. Entonces, nada, pues tenemos una invitada muy, muy especial el día de hoy. La cuenta con una inmensa trayectoria, digamos, en las letras en el país. Y nada, pues la idea es que hoy podamos escucharla, aprender mucho de ella y que también podamos tener de ella misma algunos poemas y narraciones que ella es autora. Entonces, muchas gracias, Mary, primero que todo por aceptar esta invitación. Y nada, pues, ¿quién es Mary Grueso? Cuéntanos. Mari Grueso. Mari Grueso, cuéntanos. Cuéntanos, Mari, Sí, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Mari? bueno, Mari Grueso es una mujer negra del Pacífico colombiano, sobre todo y por todo, maestra. Maestra, nacida en Guapi, Cauca, radicada en Buenaventura. Mi trabajo de poeta, de escritora, tiene que ver mucho con el ser maestro. Fue la necesidad de tener en mi aula textos donde mis alumnos se pudieran ver, pudieran leer, que los alumnos pudieran leer diferentes textos. Realmente lo usual. Y entonces eso hizo que empezara a leer, pero sobre todo soy una maestra que ama a los niños. Prefería a los niños de primerito, de primaria. Entonces, esa es Mari Grueso, una mujer negra del Pacífico con mucho deseo a través de su vida de aportar a esta sociedad en forma positiva. Vale, Mary, vale, muchas gracias. ¿Y cómo está conformada tu obra? ¿Cuál es la obra de Mari Grueso? ¿Cómo es esa obra de Mari Grueso? Bueno, la obra de Mari Grueso está conformada por varios, diría yo, varios espacios, varios apartes. No podíamos decir que es una obra homogénea, porque primero empecé a escribirle al amor.
a la pérdida. La pérdida, perdí a mi esposo y a partir de ahí empecé a escribir porque la verdad es que si él volviera, yo creo que volvería y cogía y se moría de nuevo. Esta no es la mujer que él dejó, esta es otra. Empezando porque él nunca se dio cuenta, a pesar que creía en mis capacidades, porque fue él quien me indujo a estudiar. Nunca se murió y nunca se dio cuenta que yo escribía. Yo tampoco sabía. Fue el hecho de haberlo perdido a él que me hizo escribir. Entonces, la primera parte está relacionada con él y con el mar, pues, y mis sentimientos de pérdida. La verdad es que el mar siempre lo va a encontrar en mi obra desde cualquier óptica que lo mire. Después tuve que dejar de escribir sobre él porque cada día como que el dolor no menguaba porque yo empezaba a esculcar en mi yo todos los momentos vividos, todo lo que está relacionado con él y entonces nunca podía dejar de sufrir, no de olvidar, por supuesto que todavía lo recuerdo a diario. Y entonces mis hijos también, que no, que usted todavía escribiendo sobre mi papá, como así, no. Entonces yo hice un alto en el camino, en verdad, y empecé a escribir, ahora sí, sobre la gente negra, sobre mi entorno. Ahí fue donde escribí el poema Negra Soy. Ya empecé a asumirme como una mujer negra que podía levantar la voz en este país, que aún tenemos dificultades por el tono de piel, y entonces empoderarme de quién soy, valorar quién soy, valorar mi piel, el hecho de ser negra, y mi región. Empecé a mostrarles a los demás mi región, que esta región tiene de todo, tiene partes negativas, pero más son las positivas que las negativas. La belleza del Pacífico, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra manera de ser. Empecé a buscar todos esos elementos que nos son comunes en todo el Chocó, Valle, Cauca, Nariño, y presentárselos a ustedes a través de la poesía. Después, eso ya es el segundo punto. Viene el tercero, y entonces empiezo a escribir ya cuentos para niños, y eso tuvo que ver desde el aula, porque ya tanto Rafael Pombo, tanto los hermanos Green, que la Caperucita y Roja, que la Blancanieves y los 7 enanitos. Bueno, ya nosotros también estamos aquí en este país, formamos parte de esta región, de este país colombiano, y tenemos mucho que aportar desde la oralidad y, bueno, desde las letras, aunque las letras a nosotros nos vino tarde porque nosotros somos orales, pero ya empezamos a escribir. Entonces vamos, ahora sí, no solamente desde la oralidad, sino también desde lo escrito, a mostrar quiénes somos, cómo somos, qué es lo que hacemos. Que no únicamente que nos vean por el tono de la piel, sino que vean a las personas, al ser humano. Entonces empecé a escribir para niños. Esa es la otra etapa. Bueno, y si me afano un poquito, pues también escribo poemas eróticos. Algunos ensayos también he hecho. Entonces mi obra está transversalizada por una serie de momentos. Eso han sido realmente momentos. Maestra Mari, ¿nos podría compartir algún poema, una narración que usted quiera ofrecernos esta mañana? Bueno, vamos entonces con un poema que la gente... No.
pero primero voy a mostrarles mi tierra. Esta es mi tierra de natos y manglares, de palmeras esbeltas, de islas entre mares, de peces de colores que danzan sobre olas, de atardeceres vistosos y soles anaranjados, de estrechos esteros donde la tormenta un día abrió la brecha para cortar distancias, de aves variadas que surcan el cielo, buscando en las alturas un mejor mañana. Esta es mi tierra, hospitalaria y buena, de puertas abiertas para propios y extraños, de arenas blancas, de mares azulosos, de negros rudos, pero de ingenua alma. Esta es mi tierra, que guarda mi recuerdo, los mitos y leyendas de abuelos encarnados. Esta es la tierra, recuerdo de mi infancia, donde la tunda es heroína de poderes mágicos. Esta es mi tierra de raiceras y barriales, donde se incuba la diversidad marina y se oyen melodías de tundas, de duendes, de diablos en porfía. Pero en el mar se miran veleros de rivieles y de maravedíes. Esta es mi tierra, donde el sol se esconde y forma arco iris con el agua. Es la única tierra donde el sol se ríe y entre risas se degrada en lágrimas. Esta es mi tierra, surcada por río, que vienen de allá de la montaña, donde el salitre del mar quema la piel y de golpe en golpes se fortalece el alma. Esta es mi tierra, donde el currulao tiene el perfecto hechizo de encender la sangre. Esta es la madre por quien los hijos sienten la felicidad inmensa de ser carne de su carne. Esta es mi tierra, oh pacífico de ensueños, con bancos de arrecifes y ostras nacaradas. Esta es la tierra y al recordarla siento que de tanto amarla se me ensancha el alma. Qué hermoso, maestra María. Hermoso, digamos, tener esta mañana esos relatos de estos territorios, ¿no? De estos territorios ancestrales y de estos territorios de los pueblos afrodescendientes, de afrocolombianos. Para una persona que quisiera comenzar a escribir sobre estos temas, básicamente, y sobre lo que han sido, digamos, los grupos étnicos y demás, y el reconocimiento, digamos, de las culturas propias, ¿qué podríamos recomendarle a esos escritores que empiezan, o a esas personas que tienen ese interés y ese incentivo por empezar a escribir? ¿Cuál es como esos mensajes que usted le podría dar? Bueno, primero a estas personas que quieren empezar a escribir, primero el amor por lo que van a hacer. Hay que amar el hecho de escribir, sentir el deseo y luego sentir la satisfacción cuando usted lee lo que ha escrito. A veces que uno empieza a leer y no puede creer que uno mismo de dónde sacó tanta cosa. Es importante narrarnos, es importante contar. Eso que nosotros le contamos, por ejemplo, a un amigo, a una amiga, de alguna circunstancia que nos ha pasado, o que ha visto, o que otros le han contado, bueno, eso lo contamos en forma oral, entonces mejor escribimos
y luego que ya escribimos vamos a leer y a revisar lo que hemos escrito. Entonces, eso que se dijo oral, hagámoslo escrito. Y vamos a partir de ahí, empezamos a sentir como ese gusanito que le pica a uno por escribir todo, ¿no? Algo que ve hasta las cosas más sencillas como ver volar una gaviota. A veces uno se queda ensimismado y mirando cómo vuelan las aves que a veces van en una perfecta, en una sincronización en el aire perfecta de cómo una va adelante, después siguen dos, después siguen tres, y uno mira cómo ellos tienen esa capacidad de organizarse cuando van a hacer esas paracaídas, esos vuelos que hacen sobre el mar o bueno, sobre cualquier lugar donde ya estén. Uno mira eso y eso le puede dar pie para escribir. Pero sobre todo el deseo de escribir es fundamental. El deseo de manifestarse a través de las letras. Es importante eso. Narrar lo que vemos, narrar nuestro territorio y poder tener la voz del otro a través de lo que usted narra. Entonces yo les recomiendo eso, que sean muy observadores, que es fundamental, y que tengan esa percepción de las cosas, que la miren desde su óptica, porque no todos miramos desde el mismo ángulo, el mismo estímulo, cada quien reacciona a su manera. Nosotros podemos darle a los alumnos unos elementos y esos mismos elementos cuando vamos a ver el resultado son diferentes, porque cada quien escribe desde su percepción y desde la forma como que llegó el texto. Y maestra Mari, y claro, vámonos ya a unos aspectos mucho más en términos de la pedagogía. Y de la escuela y lo que es el aula. ¿Cómo el territorio puede incentivar los más pequeños? Usted nos decía que los niños más pequeños, que estaban muy interesados en los niños de primaria, de los más pequeños. Maestra en cualquier lugar y en cualquier territorio de Colombia puede lograr eso, lograr que los niños escriban, que se incentiven, digamos, por las letras y por desarrollar procesos desde allí. Bueno, eso, el maestro siempre va a ser no solamente el guía, sino el ejemplo. Yo empecé a escribir cuentos en el aula de clase. Cuentos que escribía en el aula de clase, los protagonistas eran los mismos alumnos, eran los personajes de mis cuentos. Eso me hizo ganar el título de la mejor maestra en Buenaventura en el 2010, porque mis alumnos, al verse involucrados en mis textos, eso para ellos era una gran felicidad. Y yo los sacaba a pasear, íbamos al parque un día determinado y nos íbamos al parque para que observaran el panorama, el ambiente, para que eso que miraban después lo describieran. Entonces ellos empezaban a describir desde el momento que salíamos de la escuela, estábamos en el parque y regresábamos. Entonces todas esas eran herramientas para que ellos se incentivaran a escribir, pero empezando porque la maestra escribía y la maestra los incluía a ellos en los textos. Entonces hubo una motivación muy grande para eso. Luego para decir los poemas, para decir los cuentos, porque además de leerlos, hay personas que tienen esa gracia para contar. Entonces hay que buscar en el aula cuáles son los alumnos que tienen esa gracia también para contar.
Algunos lo leen, pero hay otros que coge ese y le ponen otro picante al cuento y lo dicen verbalmente. Yo tengo un nietecito que cogía, tengo un cuento el cuento de la niña, de la muñeca negra. Cogía cualquier cosa que encontré en la quitaba y coge tu pedazo de trapo y hace tu muñeca hoy. Ahí me daba risa, porque el niño como de 5 años y ya estaba haciendo teatro a partir de esto. Entonces hay muchas maneras de incentivarlo, pero el maestro es fundamental desde el aula para que los niños lean y para que los niños produzcan y que sean creativos. Siempre me preocupó eso, siempre me gustó que mis alumnos crearan, porque si empiezan a crear desde el aula, entonces seguro que cuando estén más grandes irán a hacer cosas más grandes, irán a hacer cuentos más extensos, irán a hacer ensayos, la poesía que es pues fundamental. En todos mis textos de literatura infantil, yo les incluyo al final un poema. Esa es una innovación pedagógica que yo hago, que creo que ningún otro escritor de literatura infantil o juvenil ha incluido así en narrativa los poemas. Y yo incluyo poemas en mis textos porque una cosa es que mis alumnos o los alumnos lean un cuento a que lean un poema. Hay una diferencia entre la lectura del texto en prosa y la lectura del texto en verso, en la lírica. La lírica es diferente, el tono, el timbre, la cadencia. Entonces, por eso siempre, para que los docentes, además de leer el cuento, también le enseñen la poesía, que también ellos lean poesía, que sepan cómo se lee la poesía. Entonces, por eso, en todos mis textos de literatura infantil, usted va a la última página, después que se acabe el cuento, y va a encontrar un poema. Todos son maneras de llegar a los alumnos desde el aula. Yo soy la persona que creo que un estudiante que desde la primera infancia, diga usted de los 2, 3 años, usted empieza a enseñarle poesía, este niño va a ser una persona que se le van a quitar los nervios, no va a estar nervioso por presentarse en público, porque él se va a presentar delante de los compañeros, que aparentemente es fácil, pero no, porque los otros están riendo acá, están molestando. Entonces tiene que tener personalidad. Entonces los niños desde primerito, usted le enseña, desde antes inclusive, desde que están en transición, usted le enseña poemitas. Y eso, como maestro, usted se siente feliz cuando el niño tan pequeño es capaz de decir un poema y lo dice con gracia. Igual se sienten los papás cuando se dan cuenta que los hijos saben un poema y se los dice. Pero esos niños que de la primera infancia dicen poemas en el aula o con sus compañeritos, a medida que va avanzando en grado, también va avanzando él en posicionarse de esto, de dejar de tener nervios frente al público. Y cuando termina la primaria, seguro que ya fue el personero en el colegio, ya lo nombraron de alguna cosa, ya los compañeros votaron por él. Ay, que alguien tiene que ir a decir algo, que tiene que ir a hablar. No, que vaya Julano. Yo no voy porque yo no soy capaz, pero él sí. Entonces los mismos compañeros desde la primaria lo van nombrando líder. Llega al bachillerato, igual, que hay que decir unas palabras en público con los padres de familia. Ah, no, aquí el que la puede decir es este, porque este no tiene problema para hacer en público y hablar. Pero eso vino desde acá abajo, desde el trabajo del maestro, paso a paso, desde los primeros años.
que empezó a incentivar a su alumno para que se presentara en público, no tuviera miedo de decir las cosas. Y luego ese mismo en la universidad va a ser de los que van a tener los compañeros en cuenta, va a ser el líder, en la comunidad va a ser el líder. No, aquí quién nos va a representar, no a esa persona. Él no tiene problema representarnos a nosotros porque él va a decir las cosas como son. Él no le da miedo, no le da nervio ni nada, sino que él nos va a representar. Y bueno, ahí vienen resultando los grandes líderes, pero nacen allá, en la primera infancia. Y el maestro es fundamental en esos roles, porque los papás son muy pocos los que se dedican, en este caso, a ponerle cuidado como a cosas como esas. Esa la dejan al maestro y ellos ven los resultados. Entonces, pues, esas son las metodologías que yo siempre he usado. Espero que a alguien le sirva. Claro que sí, maestra Mari, muy interesante y muy importante esas palabras de los maestros en ese lugar de liderazgo. Y para que puedan ser ejemplo, digamos, también y poder dar a los estudiantes a la escritura. Usted nos contaba un poco bueno, que se utilizan, digamos, cuentos como Caperucita Roja o los cuentos de los hermanos Grimm y demás. ¿Cómo la obra de la maestra Mari Grueso contribuye a esa pertinencia en los territorios, a que haya una narrativa y unas obras y unos escritos y unos elementos que puedan hacer que los mismos estudiantes se reconozcan allí en su territorio? ¿Y cuál es la importancia de eso para nuestro país? ¿Usted cómo lo percibe, maestra Mari? Esto a mí me parece que es muy importante. Yo lo he considerado importante y lo sigo considerando. No es lo mismo que yo desde mi territorio le cuente a usted, que usted venga desde Bogotá a mirar y a preguntarme y con lo que yo le diga, usted vaya y escriba. Es una diferencia del cielo a la tierra. Yo puedo omitir detalles, puedo contarle todo lo que es o no todo lo que es, puedo dejar cosas que no cuente y que sean importantes. Pero si yo le estoy viviendo, yo puedo contar desde adentro lo que siento y lo que está pasando en mi entorno, en mi ciudad, en mi región. Entonces, para mí es de suprema importancia que los estudiantes y que la gente escriba desde lo que es, desde lo que vive, desde su cultura, desde su identidad. Este es un país pluricultural, hay muchas culturas. Usted mismo sabe que tenemos como 5 regiones y en cada región hay unas diferencias. Nosotros acá en el Pacífico tenemos diferencias y es la misma región del Pacífico. El que viene de Bogotá cree que no, que es la misma cosa, pero nosotros hay algunas cosas que no son iguales, no son idénticas. En el mismo Pacífico, por ejemplo, hay nombres, tenemos diferentes nombres para nombrar la misma cosa. Nosotros hablamos de Chihuahua acá en el Pacífico Sur y en el Pacífico Norte hablan de Gualí. Ni se parecen las dos palabras, pero resulta que el efecto, el asunto es el mismo. Estamos hablando de que a los niños se le hace su ¿cómo se llama? Su velorio. Y lo hacemos igual, pero en el solo nombre hay diferencia. Entonces, es muy importante todas estas cosas desde la región que nosotros podamos contar, nosotros podamos decir, nosotros podamos inculcar a nuestros alumnos y impactar a la gente para que estos a su vez
puedan seguirse multiplicando y nuestra cultura pueda llegar a diferentes partes. Hay que incluirnos, tenemos que, pues no nos incluye, nosotros tenemos que buscar la manera de que haya esa inclusión. Esta es una manera de que nos incluyan en el aula. Yo como maestra, como estudiante, no me vi reflejado en los textos que estudiaba. Yo estaba estudiando una cultura que no tenía que ver nada conmigo. Y no es que no fuera válida, sí, pero yo necesitaba que hubiese también parte de mi cultura dentro de esos textos, dentro de los programas que mandaba el Ministerio de Educación. Pero no estábamos nosotros los negros allí. Nos encontramos ahora el 12 de octubre para mostrar cómo habíamos venido desde África y las condiciones paupérrimas que nos trajeron de allá. Para mostrar que los negros éramos feos, trompones, ñatos, desordenados. Éramos, ¿cómo se llama eso? Sí, éramos desordenados desde todo punto de vista. Las mujeres éramos unas mujeres, las que no eran brujas, pues eran de esas mujeres, un término más decente, para indicar que, bueno, éramos mujeres fáciles, que no servíamos sino para eso. Entonces hay que deconstruir todas esas cosas. Ninguna de las anteriores. Que las mujeres negras, uno camina y está excitando pues a las personas diciéndole como venga, venga, venga. Y no es así. Nosotros tenemos su elegancia al caminar, su donaire. Por lo general tenemos buen trasero. Esas cosas, nosotros en el tiempo de la colonia, nos echaban la culpa que éramos, las que incitamos pues a los patrones a que nos hicieran cosas. No, señor, nosotros no decíamos nada. A nosotros nos acosaban, nos tenían arrinconadas. Entonces, ahora tenemos que construir toda la cantidad de cosas. Y hay que empezar desde la primera infancia, desde la escuela. Ahora tenemos el poder de la palabra, el poder de escribir, el poder de contar la verdad. Contar la verdad desde adentro, desde lo que hemos vivido, desde lo que hemos sentido. Entonces, esto es la inclusión que andamos buscando. Que el Ministerio de Educación y las universidades tengan en cuenta nuestra cultura riquísima. No nos miren nomás por el color. Acérquense a nosotros y conózcanos. Eso es lo que estamos tratando una serie de personas de mostrar, que nosotros no somos únicamente erotismo, no somos brujería, no solamente somos para cocinar, aunque cocinar es un arte y lo hacemos, eso fue una de las cosas que nunca negociamos. Hay dos cosas que el negro no negoció, que fue la música y la gastronomía. Muchas gracias, profesora Mari. Sí, importantísimo, digamos, todo ese contexto territorial, digamos, que es importantísimo. Maestra Mari, la invito a otra narración. Regálenos otra narración, otro poema, otro relato que usted nos quiera compartir. Bueno, hay un relato. A ver, ¿cuál les comparto? Aquí tengo mi último texto que se llama El pico más hermoso. Y se los presento. Excelente. El pico más hermoso es un texto que estoy hablando aquí de un mito. Y el mito es sobre cómo Dios le colocó el pico a las aves. Como siempre, la poesía, porque
entre otras cosas, yo creo que yo soy poeta, soy narradora, escritora, sobre todo escritora, pero para poder llegar con más facilidad a mis alumnos le decía, y aquí en este mito doy para los docentes unas postales donde hay unos poemas, porque como vuelvo y le repito, leer un texto en prosa es una cosa y leer poesía es otra. Entonces aquí tengo la muñeca de trapo, aquí quiero a mi ciudad, que este texto es dedicado a mi nieto Juan Camilo Zúñiga. Acá tengo naufragué en ti, aquí tengo las palabras y aquí tengo ojos tristes. Estas postales son para que los profesores la utilicen en el aula de clase con los alumnos que lean el texto, que los lean, que haya intercambio de poemas. Ya leyó usted esta fila o estos leyeron esto, ahora vamos a cambiar. Cambiemos, yo le doy esto y ustedes leen este. Y entonces estamos leyendo todos la poesía. Y al final también tengo otro poema, pero esta es una manera como para que los profesores tengan los elementos en el aula a partir de la lectura. Esto empieza con lo que es la oralidad. Y dice así: mi tatarabuela le contó esta historia a mi abuela, y mi abuela y mi bisabuela, perdón, mi tatarabuela le contó esta historia a mi bisabuela, y mi bisabuela a mi abuela, y mi abuela a mi mamá. Y yo se la conté a mis hijos, y ellos se la contarán a mis nietos, Estefanía, Walter Andrés, Juan Camilo y Salomé, para que ellos a su vez se la cuenten a sus hijos y a sus nietos. Recuérdese que la oralidad siempre va de boca en boca y de generación en generación. Entonces aquí le estoy mostrando las generaciones y le estoy mostrando cómo la van a transmitir de forma oral. Dice acá: en el quinto día de la creación, en el principio de los tiempos, Dios creó las aves que volarían sobre la faz de la tierra en la abierta expansión del cielo. El Señor las miró y pensó que algo le faltaba. Se dio cuenta que las aves no podían alimentarse de la misma manera que lo hacían los animales cuadrúpedos, y decidió hacer lo que él llamó pico. Entonces tomó el barro de la creación y empezó a formar bolitas, y con ella los picos de las aves de diferentes formas. Cuando hubo terminado su creación, se valió del sonido del tambor, que es uno de los elementos que nosotros utilizábamos para la comunicación, para informar a las aves que fueran por su pico al paraíso, pico que había sido creado según su forma y tamaño. Esta noticia fue una fiesta. Todas las aves empezaron a caminar en fila india en una dirección hacia donde estaba el Supremo Creador, menos una, el pahuil. El pahuil le habían otorgado la mayoría de los dones que habían sido repartidos entre todas las aves, entre ellos el canto, las grandes y hermosas plumas y una incomparable habilidad para formar nidos. Era arrogante, altivo, presumido. Siempre estaba mirándose, acicalándose y cultivando su vanidad. El pahuil solía amanecer en su nido sacudiéndose, limpiaba y peinaba sus plumas con una a una. Después de pulirlas, las acomodaba para que cada una quedara en su lugar.
Lo hacía con sus patas de uñas largas, tan largas que parecían garras. Se creía el ave más hermosa de todas las que Dios había creado en la tierra. Un día, cuando ya había terminado su ceremonia de aseo y se sentía bello y satisfecho, el pajuil vio pasar como en una fila una a una las aves del paraíso. Se llenó de curiosidad y le preguntó al tío Conejo que andaba por ahí: tío Conejo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las aves están inquietas y comienzan y caminan en una sola dirección? ¿Tú no sabes lo que está pasando?, le contestó el conejo. Si supiera, no le preguntaría, le replicó el pajuil. ¿En qué mundo anda, sobrino?, dijo el tío Conejo. Un momentico, Conejo, no seas igualado. Hasta amigo te acepto, pero eso de sobrino, no, señor, no somos de la misma estirpe. Ah, no sé, que usted fue el que me dijo primero, y por eso yo le contesté, porque me dijo tío, y por eso yo le contesté sobrino, replicó el conejo, entornando los ojos sin dar crédito a la actitud del pajuilo. Usted a mí es que me está contestando así, por estar con esa ínfula de grandeza, no sé, nadie le dice nada, y por eso no sabe lo que pasa a su alrededor. Como sea, amigo pajuil, Dios al fin va a repartir los picos sobre las aves, según su tamaño, porque se estuvieron quejando de sentirse incompletas. Imagínese, amigo pajuil, el sobrino pelícano, al que se le dificultó sacar el pez de las aguas, dijo que tenía el estómago grande, que no podía comer y que cuando la pesca estaba buena, no tiene ni dónde guardar el pescado. La garza decía que por mucho que estirara el pescuezo, no lograba pescar nada. Lo que hacía era bañarse la cabeza porque no tenía ni cómo agarrar la pesca. Un día, el sobrino Chupablor le rogó a nuestro Señor que le cambiara el nombre. Y cuando le preguntaron por qué, siendo que tenía uno tan bonito, solo pudo decir: ¿cómo puedo llamarme Chupaflor si del néctar de la flor apenas sí conozco el sabor? Hay flores diminutas como las campanitas y yo no sé cómo de ellas sacar su jugo. El tulcán y la guacamaya, juntas con los coloridos loros, un sindicato han formado. Sienten que tienen dificultad para ingerir alimentos. Y eso sí, amigo pajuil, su queja hasta el cielo ha llegado porque aún con plumas verdes, rojas, amarillas, blancas y negras, todos de tanta belleza, saben que algo en su rostro le falta. En fin, amigo pajuil, dijo resignado el conejo al ver el poco interés del pajuil en su relato. Las aves hasta conocen el nombre que Dios le ha puesto a lo que tanto le hace falta. Pico, amigo pajuil, así le dicen, pico. Diciendo esto, el conejo cholón, siguió su camino. En ese momento pasó la torcaza y mirando la parte alta de un árbol preguntó: primo pajuil, ¿usted no va a ir por su pico? No, prima torcaza, está haciendo mucho sol, dijo el pajuil. La torcaza amistosamente lo invitó para que fuera en su compañía. Camine, primo, que si vamos conversandito, el tiempo se va rapidito y nos olvidamos del sol. Después voy, prima torcaza. A mí, tantos animales juntos me pone nerviosa.
Usted sabe que no me gusta la revoltura ni la montonera. Además, tengo pereza. Está haciendo mucho calor y acabé de organizar mis plumas. Y no hay nada peor para mí que andar sudoroso con mis plumas desarregladas. Y encima de todo, ir en esa procesión de aves de todas las especies, habidas y por haber, no me la perdonaría. No, primo Pahuil, allá usted. Yo sí me voy adelantando, le dijo la torcaza. Y siguieron pasando las aves, una tras otra, en una fila que parecía no tener fin. En esa pasa el pájaro carpintero. Compadre Pahuil, usted no va por su pico. Mire que Dios los está repartiendo. Y necesitamos el pico para poder comer con tranquilidad. Por lo menos yo y muchos otros. Y muchas otras aves ya quisiéramos tenerlo puesto. Por eso me apresuré a ir por el mío. No, compadre carpintero, más tarde, cuando baje el sol. No tengo afán, no quiero asolearme. Yo sí me voy, compadre, a traer el mío. ¿Cómo me veré con ese pico carpinteando los árboles? Al rato pasó el gabán y le dijo: ay, tío Pahuil, ¿usted no va a venir por su pico? ¿Qué es eso? De la pereza, que usted está a medio camino y a mí me ha tocado caminar más lejos. Vengo desde allá, desde la montaña. Váyase adelantando nomás, sobrino, que yo ya voy alcanzando. Pasó el pájaro Diostelé cantando: Dios Telés, Telés, Telés. Compadre Pahuil, ¿usted no va a venir por su pico? No, compadrito, es que estoy esperando al primo Paletón para que me haga ese favor. El que no quiere caminar, es que no quiero caminar ni volar. Quiero quedarme aquí quieto, descansando, mientras veo una chorrera de aves que van a toda prisa. Es que lo que no saben es que a cada uno Dios le hizo su pico. Parece como si fueran a quedarse sin él. Lleguen de primero o de último, ahí está. Yo espero al primo Paletón, que además es mi amigo, para que me lo traiga. Así no enredo mis alas en medio de las caminatas. Dijo de repente el Pahuil al recordar lo colaborador y buen amigo que era que siempre había sido el primo Paletón. Muy cómodo en su nido, agudizó su mirada para mirar al Paletón. Descansando de qué, compadre. Venga por su pico personalmente, en vez de estar mandando a otro. ¿Usted es el patrón de quién? ¿O qué? Todos vamos a buscar nuestro pico. ¿A usted no le da vergüenza ser el único esperando que otro se lo traiga? Tampoco es para que me insulte, compadre. Yo sé que mi primo me hace el mandadito. Compadre, confianza en Dios y en nadie más. Y mi Dios lo está llamando a recibir lo que le corresponde. Tranquilo, compadre. No se preocupe, dijo el Pahuil. Yo sé lo que hago. En eso pasó la Chorlita con sus plumas marrones, dando saltitos. Le dijo: tío Pahuil, ¿usted qué hace ahí echado? ¿Qué? ¿No va por su pico? El Pahuil le contestó presumido y lleno de confianza: vaya siguiendo nomás, sobrina Chorlita. Vaya siguiendo, que yo estoy craneando lo que voy a buscar. Pasó el gallinazo y con sus alas negras hizo una sombra mientras dibujaba un círculo en el aire y le dijo: ay, primo Pahuil, ¿qué pasa que usted no se mueve a traer su pico?
¿Acaso no ve que todos nos estamos moviendo? Gallinazo, un momentico. Primero que todo, debo decirle que no me gusta que me llame primo. No le he dado esa confianza y nunca se la haré. Es que no se ha visto, ni me ha visto. Nosotros no somos primos. Déjeme quieto donde estoy y juguémosle al respetico. ¿Habráse visto? ¿Quién se está metiendo en mi vida? El gallinazo. Que tiene por su misión recordarme que lo bello, feo, rico, pobre, debemos morir. El gallinazo sonrió y siguió su camino. Pasó la gaviota, que lo había escuchado todo, y con mucho cuidado le preguntó: compañero Pajuil, buenos días. ¿Usted no necesita pico que no va por él? Dios lo está repartiendo. Es que no se ha dado cuenta, nadie le ha dicho. Mire, gaviota, yo no soy compañera suya, ni vecina, ni nada. Usted vive en las orillas de los mares y yo en las montañas más espesas y en las cordilleras más. Mis compañeros son otros. No es para tanto. Lo que le quiero decir es que venga por su pico. Yo lo dejo allí, pero entonces les complemento que el Pajuil pasaron todas las aves y todas le hablaban para que él fuera por su pico, porque aquí estoy haciendo uso de lo que nosotros llamamos los negros la familia extendida. La familia extendida son todas esas personas de la comunidad que sin ser familia le damos un título de familia. Somos primos, somos hermanos, somos compadres, somos tíos, sobrinos. La familia extendida forma parte de la idiosincrasia del negro. De ahí que si alguno de la comunidad se moría y dejaba el hijo huérfano, uno se encargaba de él. Generalmente los padrinos, si no tenían los padrinos por ahí cerca, alguien de la comunidad se hacía cargo y lo criaba. ¿Por qué? Porque era el sobrino, porque era el primo, porque era el tío, aún sin serlo. El hecho de nosotros haber venido de África y habernos, el núcleo familiar quedar totalmente destrozado. No ponían dos negros que venían del mismo lugar juntos para que no se pudieran comunicar, para que no se pudieran buscar la manera de volarse, de huir. Entonces perdimos la lengua, perdimos la religión y perdimos muchas de nuestras costumbres que afortunadamente todavía nosotros alcanzamos algo porque a través de la oralidad se fue conservando. Entonces, este cuento nos trae primero lo de contar de generación en generación las cosas. Luego, la extensión familiar, el problema de la familia extendida. Todas estas aves son familia, sin serlo. Claro que hay uno que es el soberbio, pues Pajuil, que no es familia con X o Y ave porque pues no la cree de su altura. Y este señor le pasó que no fue por su pico, le dijo al paletón o al tucán que fuera por él, que le trajera el de él. El tucán llegó donde Dios le dio el pico de él y él le dijo que el paletón le pedía que le mandara con él el pico. Dios le preguntó por qué no había ido. Él le dijo que era que estaba cansado, estaba haciendo mucho sol y no quería venir. Le dio el pico del paletón y cuando del Pajuil al paletón, y cuando el paletón vio ese pico tan bonito, amarillo, rojo, negro, que ustedes pueden buscarlo por internet, inmediatamente dijo, a lo que dio la vuelta donde estaba Dios, le dijo: este no se lo doy a mi primo Pajuil, este es para mí. Y ahí mismo con el tarrán se colocó el pico del paletón, se lo colocó él.
y le llevó al pajuil el pico de él, que es pequeño. Por eso esa ave es enorme y el pico es pequeño para el tamaño de la ave. El paletón no podía, o el tucán no podía con ese pico, era el doble, era la mitad de lo que era el cuerpo de él. Así que le pesaba, él iba como borracho. Pero dijo, así sea como sea, pero este pico es mío, esto no lo doy. Y llegó y le entregó el pico pequeño. Y le dijo, ¿y cuál es el pico suyo? ¿Ese que usted carga puesto? No, 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 Dios no puede haberse equivocado. ¿Cómo me va a mandar? Yo que soy grande, me va a mandar un pico pequeño y a usted que es pequeño me le da un pico como ese. No, 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 páseme para acá que es mi pico. Le digo, ¿cuál? No, esto es lo que él le mandó. No, vaya y le reclamo a él. Yo no sé. Vaya y le pregunta a él. Pues que le iba a ir a preguntar a él a esta altura, ya Dios a dónde estaba. Entonces le tocó quedarle con ese pico pequeño por estar mandando. Eso también forma parte de una lesión moral. Forma parte de una lesión moral de que uno cuando pueda hacer sus cosas es mejor hacerlo personalmente y no tener que mandar. Entonces el pajuil se quedó sin el pico y después hubo otro fenómeno aquí que hicieron una fiesta en las aves para celebrarlo, lo del pico. Cada una de las aves, cada grupo de aves tenía una función. Y esa función la pueden encontrar también los alumnos, buscar. Hay unas que cantan, otras que de alimentación, otras que pescan. Bueno, hay una serie de actividades que también pueden, por familia de aves, la pueden encontrar. Les dejo ahí para que ustedes puedan buscar el libro y leerlo, o bueno, aquí hay una idea. Cada uno de mis libros tiene una enseñanza y tiene que ver con la forma como nos criaron a nosotros a través de ejemplos, a través de enseñanzas, de unas cuestiones morales, las enseñanzas morales. Claro que sí, profe, es muy, muy importante, muy interesante. Vamos a dar 3 minuticos que ya tenemos que estar cerrando algunas preguntas que han salido en el chat, que nos han propuesto algunos de los participantes. Yo escogería esta, que hay otras que ya las hemos tomado allí. ¿Cómo se produce la transmisión del conocimiento desde sus escritos? Esa transmisión de la cultura del Pacífico, ¿cómo fortalece la identidad de las comunidades negras e incentiva a las nuevas generaciones? Yo dejaría esa pregunta, Mari, para 3 minuticos y que podamos ya ir cerrando. Bueno, al autorreconocerse, al mirarse y al darse cuenta que esa cultura, esos usos nuestros de las cosas, esa identidad nuestra, al verla reflejado en los textos, lo está valorando. Y entonces no es malo como la gente creía que todo era malo, que lo que nosotros hacíamos. Inclusive el arroz con coco es una de las comidas más exquisitas y antes le gritaban al negro comer arroz con coco, como si fuera un defecto o algo malo. Entonces esto fortalece al poderse leer, poderse encontrar en los textos, encontrar su cultura, su forma de vida. Entonces todo eso fortalece al negro. Y los que no son negros nos pueden conocer a través de los escritos. Así es. Bueno, muchas gracias, maestra Mari, por compartirnos este espacio. Digamos, es muy, muy, muy importante, digamos, pues conocer, digamos, estos elementos. Muchos de nuestro país puedan utilizar, digamos, precisamente esos escritos, utilizar, digamos, toda esta memoria que usted ha venido construyendo de los pueblos, compartir eso con los estudiantes, que es fundamental. Y nada, la idea es que este no sea el único espacio, sino que podamos contar con usted en otros espacios, poder descubrir esa gran obra que es de mucho valor para Colombia, digamos, para el país, y muy seguramente oyendo esos relatos y estos escritos, vemos la importancia, digamos, que puede ser esto para los niños y para los estudiantes allí, y poder
sentirse identificados y su cultura allí en estos escritos. Entonces, muchísimas gracias, maestra, por aceptar esta invitación y por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias. Le doy la palabra entonces a la universidad para que nos dé la Perfecto, espacio. perfecto. Muchas gracias, profesora Mari, por su valiosa intervención y a ti, Alfredo, por moderar este espacio. También a los asistentes, gracias por enviar estas preguntas. Por temas de tiempo no pudimos responder todas, pero recibimos bastantes preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Les contamos que este evento está siendo grabado por correo electrónico. Les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. A través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que le pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas. Queremos invitarlos especialmente a las próximas conferencias que tendremos la próxima semana, el día martes 27 de octubre a las 11 de la mañana, tendremos la conferencia Educación Física, Recreación y Deporte en el Desarrollo Curricular en la Jornada Única. Y el día jueves 29 de octubre a las 9 de la mañana tendremos la conferencia Evaluación Formativa y Planes de Mejoramiento Anual, PMA, también organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Y bueno, nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profesora Mari. Que estén muy bien. Gracias a todos. Luego, muchas gracias por todo también.